Estados Unidos, el país de las oportunidades, esconde mucha sangre en sus piedras. Como dice un escritor al que admiro, este país nunca fue inocente. Perdimos la inocencia en el barco que nos traía. Hoy os dejo la tercera entrega de la saga del Apocalipsis según San Juan. Mensaje Apache. Cabalgar, 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 esa es mi vida. Mi pueblo no es el único que sigue esta filosofía. A lo largo de la historia, desde que el hombre comenzó a domesticar a los animales, muchos pueblos han puesto sobre el lomo de un caballo su historia. En nuestra tierra, el mejor amigo de un hombre no es un perro, es un caballo. Viven juntos hombre y bestia, comen juntos, beben juntos, duermen juntos, se mueven juntos. El apache monta antes incluso que anda. El caballo para un hombre es la libertad, la sabiduría, la movilidad, la vida. Un apache posee múltiples caballos a lo largo de su vida. A todos los quiere y los cuida como si fueran su misma piel. De hecho, son una extensión de su piel. El caballo de un hombre contiene el espíritu de ese hombre. Cuando ese caballo muere, parte del espíritu del hombre vuela con él. Por esa razón, parte del espíritu de ese caballo ha de ser devuelto al hombre a través de la ceremonia. La ceremonia de la comida, momento sagrado en que el hombre comerá las entrañas de su caballo para recoger el aura del espíritu que escapa y para que no desperdicie los alimentos que la tierra da. Es una costumbre impuesta por la necesidad cuando perteneces a un pueblo nómada que ha de habitar en la naturaleza. En su estado más primigenio has de comulgar con lo que la naturaleza te brinda, y el apache venera a la naturaleza en que subsiste. El apache no desperdicia nada de lo que la naturaleza pone a su alcance. Mi pueblo conoce el hambre, esa que viene cuando el viento trae la nieve. El apache puede ser duro como el frío cortante, el apache puede ser implacable como el hielo afilado, el apache puede ser bravo como el puma salvaje. Somos un pueblo fiero de guerreros despiadados con los enemigos, como solo la naturaleza puede serlo. Pero también somos alegres y optimistas, y acogedores y amistosos con el enemigo, con el amigo. Los apaches éramos un pueblo grande, vivíamos en amplias praderas, por las que vagábamos en busca del buen clima que arrastraba a los animales de que nos alimentábamos. Éramos nómadas, libres como pájaros. Comerciábamos con otros pueblos hermanos, con los que compartíamos esta tierra rica para todos, Sioux, Comanches o Cheyennes, tribus con las que nos unían lenguas y costumbres parecidas. Y peleábamos, y robábamos, y éramos robados, y matábamos, y éramos muertos por otros pueblos vecinos que nos agredían. Especialmente odiados nos eran los Pawnee, de las tierras situadas en las regiones del este. Los apaches siempre fuimos un pueblo con valor guerrero y cada año, en primavera, nos reuníamos en grandes coaliciones y bajo el mando de un gran jefe que era elegido por el consejo de ancianos de las diversas tribus, partíamos hacia la guerra contra nuestros enemigos, los Pawnee. Ellos siempre que tenían oportunidad se adentraban en nuestros territorios con el propósito de robar, matar y secuestrar. Lo hacían en pequeñas campañas traicioneras, sin la menor piedad para aquellos que caían sorprendidos en sus ataques nocturnos. Torturaban y asesinaban a todos los seres vivos que encontraban. Quemaban todo lo que no podían llevarse consigo. Los apaches éramos guerreros duros y disfrutábamos matando a otros guerreros, pero siempre combatíamos en lucha directa. Siempre atacábamos por el día y no gustábamos de torturar a los supervivientes, ni esclavizábamos a las mujeres y a los niños que caían en nuestras manos. A estos los llevábamos a nuestros campamentos y allí los cuidábamos como si fueran nuestros. A las mujeres las casábamos con nuestros guerreros y a los niños los vestíamos con nuestras pieles y nuestras pinturas, enseñándoles nuestras costumbres para que incrementaran nuestro pueblo. Ese mundo fue milenario, lleno de colorido, con sus caballos y sus bisontes llenando las praderas, sus paisajes infinitos de valles, montañas y ríos, con sus sonidos repletos de ecos de la naturaleza, con su sol en primavera, con sus nieves frías llegadas con el invierno. Ese mundo de hombres y mujeres de piel roja, hombres y mujeres que adoraban al sol, a la lluvia, al viento, a la montaña, al río, al desierto, al lobo, al búfalo, al caballo. Ese mundo se acabó. No fue rápido, no fue indoloro, no fue limpio,
no fue provocado. El apache vivía en armonía con la madre naturaleza. Esta le granjeaba todo lo que se necesitaba. El apache aprendió a recolectar, aprendió a pescar, aprendió a arar la tierra, cazaba su alimento, pero no lo hacía sin exterminar a las especies. El apache podía parecer todo lo cruel que un hijo de la naturaleza pueda ser. Ciertamente tenía costumbres que el hombre de piel pálida denominó como salvajes. Arrancaba las cabelleras a sus enemigos vencidos en la batalla y luego las lucía con orgullo en sus lanzas como trofeos de hombría. Nunca lo hacía a mujeres o niños caídos en las refriegas. Secuestraba a los niños de los poblados enemigos vencidos en las incursiones de guerra, pero no para esclavizarlos, sino para convertirlos en grandes guerreros orgullosos de su nuevo pueblo. No violaba a las mujeres de sus enemigos, las llevaban junto con sus mujeres y con el tiempo las casaban y les daban hijos que se sumaban al pueblo. El apache fumaba tabaco generalmente y mezcal para volar en ocasiones de celebración. El apache no bebía alcohol, no conocía su destilación. El guerrero apache se decoraba el rostro y el cuerpo con pinturas rituales con ocasión de una batalla. De este modo, si resultaba herido, los espíritus reconocerán al guerrero y lo acomodarán en el inframundo junto a los antepasados de su tribu. El apache se come a su caballo cuando éste muere. De esta manera creemos que comulgan ambos espíritus y el caballo fiel traspasa su fuerza al guerrero vivo. Salvajes, sí, salvajes, nos llamó el pueblo pálido cuando llegó a nuestras tierras. Primero, de a pocos, cazadores furtivos que solos o en grupos reducidos comenzaron matando a nuestros búfalos con armas que hacían mucho ruido y mataban desde lejos. Aunque algunos los matamos, esto no impidió que dejaran de llegar, cada vez en mayor número. Pronto las migraciones de otros pueblos nativos hacia las tierras situadas más al oeste dejaron de ser migraciones temporales en busca del clima más templado, para convertirse en éxodos masivos en busca de espacios donde no hubiera llegado el hombre blanco. Estas procesiones de hermanos huidos contaban asustados sobre la llegada de miles de hombres en caravanas continuas que semejaban a plagas de langostas, expandiéndose por la tierra india, usurpando la tierra, el sol, el cielo, la lluvia, el agua, el horizonte, la vida. A los primeros hombres con sus armas para matar desde la distancia los sucedieron otros, luego otros y otros y otros más. Y en poco tiempo, en nuestros valles vimos florecer campamentos con altas tiendas de madera. Pueblos les llamaban los rostros pálidos. Algunos de nuestros hombres quisieron saber quiénes eran y de dónde venían y qué querían estos invasores, y marcharon a su encuentro, pero nunca volvieron. Las estructuras de madera se fueron adueñando de más y más hectáreas de nuestro territorio. Los consejos ancianos se reunían en torno al calumet, que pasaba de boca en boca. Se llamó a los hechiceros para que bailaran alrededor del fuego e invocaran a los espíritus, pero no se obtuvieron respuestas. Parlamentamos con otras tribus y otros grandes hombres de otros grandes pueblos, pero tampoco ellos tenían respuestas. En años sucesivos organizaron partidas de guerra con los guerreros jóvenes de los distintos pueblos. Estas ya no iban dirigidas contra nuestros históricos enemigos, los Pawnee, pues sus tribus habían sido aniquiladas mucho antes por la plaga blanca. Estas partidas se dirigían contra los pálidos, que nunca parecían satisfechos y día a día llegaban más lejos. Nuestras partidas les hicieron algún daño al principio y trajeron prisioneros hasta nuestros pueblos, pero estas mujeres y niños eran tercos y no se adaptaban a nuestras costumbres y ritos. Hombres intrépidos entablaron tratos con algunos de ellos. Fue lo peor que podía pasar. A los salvajes nos introdujeron la civilización. Fue poco a poco. Primero llegaron las armas de fuego, residuos de lo que los pálidos iban dejando. Luego llegaron sus dioses castigadores y salvadores, algo que nunca entendimos, y por fin las promesas de paz, de convivencia, de mejoras, y los ayudábamos a combatir a otras tribus salvajes. Y para aderezarlo todo, nos introdujeron el alcohol. Aquí el apache se volvió civilizado,
y borracho. Y una vez borracho no vio que el civilizado pálido hombre blanco le iba robando la tierra y con ella el alma. Algunos guerreros bravos se levantaron contra esta usurpación. Hubo pequeñas guerras, pero el mal ya había calado en nuestra gente y como un cáncer se extendía por todo el oeste indioamericano. Ya no éramos todos apaches, ahora había apaches salvajes y apaches civilizados, que ayudaban al hombre pálido a combatir contra sus hermanos, los indios salvajes. El hombre blanco, como se definía a sí mismo el invasor, dejó constancia escrita de masacres brutales por parte del indio, como nos llamaban a los nativos, y ciertamente que las hubo, como en toda guerra las ha habido, pero el apache solo las cometía contra los soldados uniformados. El hombre blanco no escribió en sus historias de la conquista las atrocidades que dejarían en buen lugar los extintos Pawnee, si hoy se contaran. La invasión siguió hasta que finalmente el pueblo apache fue reducido a esos espacios limitados conocidos como reservas indias por parte del hombre blanco, reservas que no eran otra cosa que cárceles sin paredes, pero con candados, en pequeñas porciones de lo que antes fue nuestra tierra, la tierra de nuestros antepasados. Aun cuando nos tenían encarcelados, el hombre pálido no dio el asunto por acabado. En una espiral de codicia sin fin, cada vez que obtenían algo del apache, el Sioux o el Cherokee volvían para exigirles más. Y cuando alguno de estos pueblos se negaba a otorgar nuevos territorios, o aunque no se negaran a veces, como ocurrió aquel día en mi reserva, ellos mandaban a su ejército, de nombre rimbombante, 7º de caballería, y cargaban con los sables contra guerreros previamente emborrachados, ancianos, mujeres y niños. Resultó de esta manera que una mañana de un otoño cualquiera a nuestra reserva llegó un senador del hombre pálido. Alegó que el contrato que nuestro pueblo había firmado con su gobierno hacía por entonces 10 años para que nos mantuviésemos tranquilos dentro de esas tierras que siempre habían sido nuestras, ya no valía, que había caducado, que quedaba obsoleto. Hacía 2 días de esto, significara lo que significara aquello. Concluyó diciendo que debíamos de irnos o nos exterminarían. Nos mandaba partir en dirección al desierto cercano y seguir hasta donde pudiéramos, siempre que no fuera cerca de allí, de la reserva donde habíamos permanecido dócilmente encerrados durante 10 largos años. Nuestros ancianos lo escucharon y protestaron. Las promesas del hombre blanco eran papel al viento. De nada sirvió argumentar que éramos un pueblo vencido, que solo deseaba vivir en paz, como vecinos, un pueblo civilizado que había aprendido a adorar al dios blanco, que bebía su whisky blanco, que no hacíamos daño. La especulación inmobiliaria había llegado, el progreso, la llamó el senador, y él y el general del 7º regimiento que le acompañaba rieron. Mañana volveremos con un pelotón y al que encontremos, y se pasó el dedo pulgar por el cuello en un claro gesto que no dejaba lugar a dudas de lo que nos esperaba. Algunos hombres, con sus mujeres y niños, decidieron quedarse. El resto nos arrastramos hacia el desierto, huyendo de la injusticia humana. Ya a nuestros oídos habían llegado noticias de circunstancias parecidas en otras reservas, donde el ejército de los pálidos había entrado arrasando cuanto encontraba a su paso, sin hacer distingo entre hombres, ancianos, niños o mujeres. Por la mañana, tal y como habían advertido el general y el representante del gobierno, llegaron acompañados del ejército, todos perfectamente vestidos de azul, montados en briosos caballos, con sus cornetas tocando y sus sables desenfundados, brillando a la luz del amanecer. Y sin más aviso, la corneta tocó el famoso himno del 7º de caballería y las casacas azules se lanzaron contra la reserva y los escasos apaches que en ella habían esperado, para encontrar la muerte en la que por generaciones había sido su tierra. Y la encontraron. Esta promesa que había hecho el hombre blanco sí que la cumplió.
Las casacas azules entraron con sus sables en alto y recorrieron al galope los restos del campamento, cortando a quienes se encontraron en el relente del amanecer. Yo y mis 2 hermanos lo vimos todo desde una colina cercana, donde permanecimos impotentes, escondidos, como fugitivos, como delincuentes, para una vez acabado el arrebato de muerte correr al encuentro de nuestro pueblo en fuga y darles cuenta de lo acaecido en la reserva con los que allí aguardaron a su destino. Pero nuestro horror nos impidió mover los músculos cuando empezó la masacre de los más obstinados de nuestro pueblo y nos dejó paralizados cuando, degollado el último salvaje apache de 7 años, el 7º de caballería se reagrupó enseguida y se lanzó al galope tendido, con el senador y el general al frente de la escuadrilla, en persecución del grueso de nuestra tribu, que ya vagaba camino del desierto, en busca de una nueva tierra prometida. Mis hermanos y yo solo pudimos desandar el camino y seguirlos a distancia, para ver llegar al civilizado ejército de hombres blancos, sables en mano, dando alcance a los huidos indios, y mientras acortábamos distancia, con desesperación creciente, veíamos como los bonitos y brillantes sables de los malditos se teñían de nuevo con la sangre de nuestro pueblo, generando ríos rojos en la aridez del desierto. En la locura de la orfandad, los 3 hermanos, jóvenes y fuertes guerreros, agarramos nuestros arcos y nuestras hachas de combate, mezclamos nuestras pieles con las pinturas de guerra y nos lanzamos al vacío en la última carga sobre caballos del pueblo apache, contra esos malnacidos que nos habían exterminado. La batalla se entabló en la linde del último valle con el desierto. Las cornetas del 7º tocaron llamada al infierno y mi cuerno de guerra les hizo eco, seguidos por el silbar de mis flechas. Disparé mi arco mientras cabalgaba en carga frontal hasta vaciar mi garjat y entré en el cuerpo a cuerpo con mi hacha. Sesgué vidas durante un tiempo ínfimo que me pareció infinito, junto a mis 2 hermanos, hasta que mi adrenalina salió disparada tras recibir un gran impacto en la nuca que hizo que mi caballo y yo cayésemos como uno solo sobre la tierra milenaria del pueblo indio. Lo siguiente que recuerdo es a él. Sentí que un dulce calor me devolvía la sangre a los músculos. Abrí los ojos y lo vi, un hombre de piel confusa, pues no era blanco pero tampoco rojo. Dejé atrás el frío y la humedad de la tierra. Me levanté observándolo mientras acercaba su aliento a mi 3er hermano. El segundo ya estaba acuclillado sobre los restos de su caballo y celebraba su ceremonia de espíritus. No hubo palabras entre nosotros, las miradas todo lo decían. 3 hermanos, 3 apaches, 3 caballos que nos brindaron sus espíritus tras la penúltima batalla del pueblo indio, y con nosotros un mestizo que nos guiaría en el camino de la justicia para el pueblo apache. Juntos enterramos los restos de nuestros hermanos, juntos bailamos sobre sus tumbas, invocando a sus espíritus para que comprendieran que el viaje aún no había terminado. El guía nos llevaría a cumplir el destino. Bailamos como salvajes, bailamos como demonios, bailamos como las bestias, bailamos como juramentados. Teníamos que llevar un mensaje, el mensaje apache. Los 3 hermanos, últimos vestigios de un pueblo milenario, partimos como fantasmas, de vuelta hacia los restos de la que fue la última reserva, el último bastión indio ante el avance de la civilización. Siempre guiados por el mestizo, enterramos a los obstinados que allí habían caído y renovamos la promesa. El hombre que nos encontró nos acompañó en silencio todo el trayecto y nos esperó a distancia cuando iniciamos los rituales de despedida a los nuestros. Al día siguiente nos llevó hasta las puertas del fuerte, donde fue bien recibido por sus atribuciones como explorador. Las puertas se nos abrieron, un explorador a caballo y con él 3 espectros apaches a pie entraron
sin ser percibidos. Al explorador le acomodarán en un barracón. Allí aguardamos al caer de la medianoche, cuando las ánimas se ponen en pie y caminan entre los vivos, haciendo de las suyas. A la hora prevista, el hombre sacó un libro que entre nosotros reconocimos por ser el que hablaba sobre el Dios que trajeron los blancos. El explorador lo abrió y entonces pronunció las únicas palabras que nos dirigió y que sonaron a invocación. Este es el Cordero de Cristo que lava los pecados del mundo. Este es el mensajero de la justicia que renació de la bestia y hoy ha traído hasta este fuerte el tercer sello para ser abierto en esta hora media. Hágase aquí tu voluntad, cúmplase con la justicia a ti debida. Cerró su libro y se sentó en su cama. Podéis obrar, dijo como despedida, y escupió en el suelo. Y mis hermanos y yo salimos del barracón y dimos luz a la noche, uno por uno, cuchillo en mano, el séptimo de caballería, su general y el senador que había representado la ley en las tierras que antaño fueron de las distintas tribus indias, pudieron acreditar que los apaches son unos guerreros salvajes, y que es cierto que les cortan las cabelleras a sus enemigos para llevárselas como trofeos hasta el mismísimo Averno. Y lo hacen, sí, lo hacen, sin importarles en absoluto si sus enemigos aún están vivos. Y mientras el terror inunda la noche de gritos, a la distancia una sombra de piel medio roja, medio blanca, cabalga despacio por la pradera, montado a pelo sobre un caballo bayo, en claro homenaje a la mitad india de su sangre, y al alejarse, dejando atrás los aullidos que pueblan la noche, va pensando que el diablo hoy está sufriendo, pero que no está muerto, renacerá y él lo irá a buscar, pues se ha convertido en herramienta de la eterna lucha entre el bien y el mal. No es mucho lo que me queda por añadir. El enviado de San Juan volverá. Hasta aquí ha abierto 3 sellos. San Juan le exigió 7 antes de poder descansar en paz. Lo volveremos a encontrar.